Muchas gracias, señor Sanjurjo, porque presidente de esta Cámara en su conjunto no lo es. Muchas gracias, señorías, y muchas gracias al público que ha querido acompañarnos hoy aquí, sin duda alguna como muestra de una buena parte de la sociedad asturiana que está satisfecha, que estaba esperando este acuerdo y que es justo, además, que este acuerdo se traiga a esta Cámara. Voy a tratar de ordenar algunas cosas porque veo que este acuerdo tiene un denominador común que ha molestado a muchos, a unos por competencia, a otros por celos, a otros por adanismo, porque creen que la historia empezó con ellos y no. La historia empieza cuando empieza la historia de este tributo en Asturias, gestionada de forma injusta, de forma inadecuada y atentando a la equidad. Y voy a empezar por algo que dijo aquí algún interviniente. Es inadecuado, es impropio y es una falta de respeto que esa silla esté vacía. Es una falta de respeto que el presidente de la gestora, que el presidente de todos los asturianos hoy no se encuentre en esta Cámara porque, efectivamente, este proyecto de ley que ha presentado la consejera de Hacienda es de la consejera de Hacienda y es de la bancada popular, de los dos grupos, de los dos. Y, consecuencia de ese acuerdo al que luego me referiré, este Gobierno ausente, que quiere hacer un desprecio al Partido Popular, pero se está equivocando, está despreciando a los asturianos. Quiere despreciar al Partido Popular, porque se niega a admitir que el Partido Popular es alternativa de gobierno y que el Partido Popular tiene el liderazgo de la oposición. Se llevan negando demasiado tiempo a admitir lo que es una obviedad. Allá ustedes con sus cálculos. Así les va, así les va. Y claro, un Gobierno que no está en esta Cámara porque no le interesa lo que le interesa a Asturias. Yo agradezco la presencia de la consejera, porque ya solo faltaría que nos mandase, ¿cómo es?, un tuit y que fuese de la enjundia de la plastilina el discurso. Bueno, pues ya solo nos faltaría que la consejera nos enviase un tuit y que tuviese la enjundia de la plastilina, en frases memorables del jefe de prensa del señor presidente del Principado de Asturias en un artículo publicado en el diario La Nueva España. Lo digo para quienes no sepan y conozcan a qué me estoy refiriendo. Hoy tenía que estar aquí el Gobierno, porque el acuerdo presupuestario con el Partido Popular ha posibilitado que Asturias tenga presupuesto, 4.200 millones de euros, que haya, por tanto, garantizado el gasto social, el gasto educativo y el gasto sanitario. Pero es que a este Gobierno no le interesa Asturias. A este Gobierno no le interesan los asturianos. Este Gobierno le da la espalda a Asturias y a los asturianos, una y otra vez, una y otra vez. Y así les va, y así les va, señora consejera. Y yo siento que, al igual que los que vamos a misa oímos las riñas de los ausentes, usted esté escuchando la riña que corresponde a todos los ausentes de su Gobierno, a sus compañeros de Gobierno, de Consejo de Gobierno y al líder, por llamarlo de alguna forma, que es don Javier Fernández, presidente de momento de los asturianos. Pero es que verán ustedes, aquí se han dicho muchas cosas, pero se han dicho pocas verdades. Y ustedes me van a permitir que el Partido Popular cuente su verdad. Verán ustedes, en primer término, se ha demostrado que a través de un proyecto de ley se puede modificar el impuesto de sucesiones. Yo les voy a decir una cosa, y seguramente que quien me tiene que entender me va a entender. Si yo soy presidenta del Principado 10 meses, me sobran 9 para remitir a esta Cámara un proyecto de ley de eliminación del impuesto de sucesiones. Me sobran 9. Y, claro, cuando hablamos de camelos, yo tengo que calificar de camelo quien gobierna y no remite proyectos de ley defendiendo lo que cree. Eso sí es un camelo político. Eso sí es un camelo político. Punto y aparte. Punto y aparte. Señor Llamazares, hay que ver qué cosas dice usted. Hay que ver qué cosas hace usted.
Y hay que ver qué debate sostiene usted. Absolutamente trasnochados, absolutamente pasados, absolutamente dignos de museo arqueológico. Señor Llamazares, como es el comunismo, digno de museo arqueológico. De museo arqueológico. Claro, ¿usted qué es lo que quiere? Usted quiere seguir exprimiendo a los asturianos. Usted quiere que los asturianos sigan penando con un impuesto de sucesiones injusto y con un error de Salto no, de Fernández, absolutamente injusto, en el que estuvieron muchos años, desde el arecismo, y se mantuvo. Y el error de Salto persistía. Y ustedes no sé dónde estaban, también en el Gobierno, pero no saltaban el error, señor Llamazares, no saltaban el error, porque estaban a los coches oficiales. Mientras estos señores andaban a los círculos o a la madreña, no sé dónde andaban. Tampoco estaban en este tema, porque aquí, puestos a dar lecciones, podemos todos hacer nuestro relato de los hechos y contar las cosas. Claro, cuando aquí se habla también de pactar gastos, bueno, yo digo que es una técnica presupuestaria, redistribuir el gasto. A mí me gusta pactar los ingresos. Me gusta pactar los ingresos por una razón, porque el 1 de enero eso se publica en el Boletín Oficial del Principado, o el Estado en su caso, y eso es inamovible. Ahí ya no hay modificaciones de crédito presupuestario, ahí no hay traslaciones de crédito, ahí no hay no disponibilidades presupuestarias. No, cuando se pactan los ingresos entran en vigor el 1 de enero. ¿Y saben lo que les importa a los asturianos? Que se pacten los ingresos, porque pactar los ingresos es cambiar el modelo fiscal. Una vez que los asturianos ya vuelven otra vez a pagar cantidades ingentes por tal o cual impuesto, redistribuir el gasto, bueno, a unos les puede importar mucho que se asigne a deportes, a otros les puede importar más que se asigne a fines culturales o sociales o sanitarios, pero en todo caso ellos ya contribuyeron con el máximo esfuerzo fiscal posible. Y nosotros lo que quisimos fue hacerle la vida más llevadera a la clase media asturiana, que estaba absolutamente exprimida como un limón, señor Llamazares. Y, claro, le voy a poner un ejemplo que usted va a entender rápidamente. Herencia de 300.000 euros. Herencia de 300.000 euros. 64.000 euros el 31 de diciembre. Hoy, a partir del 1 de junio, 0 euros. Herencia de 175.000 euros, señor Llamazares. El 31 de diciembre, 22.000 euros. Hoy, 0 euros. Y, claro, ¿sabe lo que pasó en Asturias? Que hubo un agravio comparativo que hizo que los asturianos creasen manifestaciones, plataformas, reivindicasen, luchasen. Y a nosotros y a mí me parece eso legítimo y bien. Legítimo y bien. ¿Y sabe lo que estaba pasando también? Que no comparto, que había personas que practicaban la huida fiscal. No lo comparto, pero sobre todo no lo comparto por egoísmo. Claro que un modelo fiscal eche a los suyos, a otras comunidades autónomas, ¿sabe lo que hace también? Y lo que consigue que el IRPF, que es un impuesto el más importante, también se pague en la comunidad donde se paga sucesiones. Y, por tanto, allí se construyan más hospitales y más colegios que en la tierra donde uno debe residir y donde uno debe tributar. A partir de ahí, la huida fiscal usted la puede calificar como quiera. Yo quiero que los asturianos se queden en Asturias porque el modelo fiscal sea lo suficientemente justo y equitativo para no expulsar asturianos fuera de nuestra comunidad autónoma. Y no solamente no expulsarlos, para quien ni se le ocurra esa posibilidad, tenga un modelo fiscal equitativo y que no se creen agravios comparativos como se han creado con respecto a otras comunidades autónomas. Por ejemplo, los madrileños llevan desde el año 2005 prácticamente sin pagar sucesiones. Los cántabros un poco antes. Luego es verdad que volvieron a establecerlo y luego es verdad que volvieron a salir. Claro, esto nos indignaba a los asturianos. Naturalmente que nos indignaba. ¿Por qué el vecino de Cantabria o ahora el vecino de Galicia tiene exonerado prácticamente
prácticamente un montante importante de una herencia, ojo, por la que ha tributado toda su familia a lo largo de toda su vida laboral, contribuyendo con todos los impuestos. Bueno, pues a nosotros nos parece que eso no es equitativo. Y claro, a mí particularmente, señor Llamazares y otros han hecho referencias, que la vivienda familiar habitual, déjese de sentimentalismos, que la vivienda familiar habitual al día de hoy tenga que permanecer en el patrimonio de los herederos 10 años es antiguo, es injusto y no tiene razón de ser. Por eso nosotros hemos introducido la modificación para que solo 3 años, y ya me parece mucho. Pero es que fíjese usted, señor Llamazares, esa vivienda que ya no se mantiene en el patrimonio de los herederos y que se vende, a lo mejor para aplicarlo a una hipoteca preexistente, pues resulta que ya paga el 8% de transmisiones patrimoniales a las arcas del Principado de Asturias. Naturalmente, lo que tiene que fluir es la posibilidad de hacer transacciones, hacerlas ordenadamente, pero hacerlas que también tributan y que igualmente se recauda en beneficio de todos los asturianos. Y voy finalizando. Estamos muy satisfechos de haber influido en los presupuestos. Estamos muy satisfechos, señora consejera, que no lo nombró ni una sola vez, de haber pactado el Gobierno del Partido Socialista con el Partido Popular. Que parece que se tiene miedo hasta las palabras, y cuando se tiene miedo a las palabras no se consiguen ni los avales. Hay que ser valientes, hay que tener coraje, hay que defender en lo que uno cree, y no hay que hacer acuerdos de tapadillo. Hay que defender las cosas, y nosotros estamos orgullosos de haber aminorado el impuesto de sucesiones a la inmensa mayoría de los asturianos. Estamos muy satisfechos de haber eliminado este impuesto. ¿Que queremos eliminar en su totalidad? Queremos hacerlo. ¿Que de momento no pudimos? De momento no pudimos. Pero nos damos por satisfechos de haber conseguido un buen acuerdo para Asturias, para los asturianos, que esta comunidad tenga un presupuesto social, señor Llamazares, pero que también hayamos retocado de forma importante el modelo fiscal, que era injusto, que era antiguo y que era regresivo. Gracias, señora Fernández. Ruego al público, señoras y señores del público, han de abstenerse de mostrar su opinión